Le damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Ferraresi y al compañero Julián Christensen. Bueno, ahora sí, continuamos leyendo. Como había dicho, buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar acá. Encontrarnos a debatir el futuro de nuestro distrito también es hacer política. Y hoy queremos dar una discusión central. ¿Qué Estado necesita nuestro distrito para desarrollarse? Creemos que necesitamos un Estado eficiente, que ordene, planifique y que genere condiciones para producir y que administre con responsabilidad cada peso de los vecinos. Y nuestro distrito es mucho más que el centro de Necochea. Es Necochea, Quequén, Clarás, Juan N. Fernández, La Dulce y Santa Marina. 6 localidades, realidades distintas y un mismo desafío. No queremos un distrito donde algunos crecen y otros apenas sobreviven. Queremos un distrito integrado con estrategia de desarrollo común. Por eso, hoy recibimos al compañero Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, con una experiencia de gestión que parte de una idea concreta. El Estado no debe limitarse a administrar los problemas, debe anticiparse a ellos y conducir el desarrollo de su comunidad. Esa es la palabra que lo resume todo: gestión. Ordenar el territorio y las cuestiones públicas, pensar una matriz tributaria justa, generar condiciones para la producción y el empleo, que cada decisión del Estado tenga un propósito. Pero no vivimos solo a escuchar otra experiencia, vinimos a mirarnos a nosotros mismos. Necochea tiene un potencial enorme y problemas estructurales que no podemos seguir postergando. El puente, el puerto, el frente costero, la industria, el turismo, el campo y nuestras localidades del interior. La pregunta es simple y profunda: ¿cuál es nuestra política? ¿Qué distrito queremos dentro de 10 años? ¿Y qué tenemos que empezar a hacer hoy para poder construirlo? En nombre del Movimiento de Derecho al Futuro y de nuestro referente y concejal Julián Christensen, le damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Ferraresi, porque el futuro nos espera. El futuro se planifica, se gestiona y se construye. Jorge, bienvenido a Necochea. Muchas gracias. Bueno, me voy a parar. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar en esta ciudad, en el distrito de Necochea, más precisamente en Quequén. Es una alegría enorme ver tanta gente en un lugar apoyando, tratando de escuchar, aportando su granito de arena para ser parte de algo que para nosotros los compañeros y los peronistas es hermoso. Es encontrarnos entre todos, es tratar de generar un calor, y yo estoy acá para, más que nada, para agradecer. Y voy a empezar a agradecer primero a la militancia. Pido un aplauso a la militancia y a los compañeros de mi partido, de todos, que se ponen el hombro para estar apoyando un momento para nosotros hermoso, que es cuando nos encontramos con la gente, desde pintando las banderas como la que tenemos acá atrás, desde organizar, desde decir: che, vení, acércate, que hay gente que quiere que lo decimos algo, a ver qué podemos sacar de todo esto. También darle un fuerte aplauso a los dirigentes que están sentados acá, muchos dirigentes gremiales. Un aplauso grande para Dona Ledesma, Alberto Peralta, secretario general de la CGT, dirigente de gremio, bueno, como Petero, Pancho, dirigente político, Daniel Yanqui López, gracias por estar acá.
Siempre detrás de toda esta gente hay un equipo de trabajo, muchas veces. Voy a pedir un aplauso para los equipos de trabajo que están detrás de los dirigentes, como los intendentes, Nahuel, Martincho, gente que siempre uno los llama y están. Y Pablo Vera, que ya de Necochea, un fuerte aplauso para Pablo Vera, que también. Bueno, un apartado para mis compañeros concejales, Silvia Blanco, que entró este año y es una excelente legisladora. La verdad que gracias Silvia, yo una anécdota siempre cuento. Primero dijo que firme ella las ordenanzas y después las firmó yo. Eso es bueno. Eva, mi compañera, muchísimas gracias por estar acá. Es importante tenerte, sos una compañera del Consejo Liberante. Muchas veces te veo y no necesitamos decirnos las cosas y bueno, estamos acompañando. Muchas gracias al flaco Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, que está acá en Necochea. Si tenemos a alguien que nos defiende en la Cámara de Diputados a nivel nacional, que es una guerrera, y bueno, junto con Gustavo estuvieron peleando con la zona fría. Es algo que nos atraviesa a todos, transversalmente, a toda la sociedad, porque se aumentan las boletas, después nosotros en todo el año tenemos que pagar mucho más. Es una de las cosas que está haciendo este gobierno nacional en contra de todos nosotros. Jimena López, un fuerte aplauso, gracias por venir. Gracias de verdad. No solo porque es una muy buena compañera, sino porque cuando uno de vez en cuando la llama y la molesta, ella está al pie del cañón y siempre responde. Gracias, Jimena. Bueno. ¿Qué decirnos? Una funcionaria provincial que le pone la cara a todo, le pone mucha garra siempre, tenés siempre un fierro caliente en la provincia de Buenos Aires. Es un lugar complejo porque nuestras niñeces, cuando tenés falta de oportunidad en todo este país, que no genera desarrollo, no genera empleo, nuestros pibes salen después del colegio y no saben qué hacer, no tenés oferta educativa. Un fuerte aplauso para Andrea Cáceres, que cumple una función muy importante en el organismo de la niñez de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Andrea, de corazón. Es una compañera también que siempre responde, que está al pie del cañón, que acompaña y que siempre, también cuando la llamas está, podemos tener un montón de cosas a favor, otras en contra. Me olvidaba, Movimiento ITA es un movimiento con los dirigentes que siempre nos acompañan, está en la provincia. Un fuerte aplauso para Ricardo, que está por ahí. Me voy a olvidar algunos seguramente, no me puteen, pero bueno, están la CTA autónoma, los trabajadores, están todos. Un fuerte aplauso para esos movimientos gremiales que son importantes. No me voy a extender mucho, simplemente decirles que estoy muy orgulloso de que nos venga a visitar una persona que fue intendente y dejó un norte bien claro a seguir en cualquier municipio que desee tener crecimiento en cualquier parte del territorio de la República Argentina. Jorge Ferraresi es una persona a la cual admiro mucho. La ciudad de Avellaneda es una ciudad que es un norte para cualquier ciudad del conurbano. Uno con todo el presupuesto que tenés en Capital Federal y seguir por Avellaneda, no hay diferencia. Me encantaría que ese presupuesto de Cava lo tengamos nosotros en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Pero bueno, eso sería muy importante. Ahí la veo. Patricia, ¿cómo te va, Pato? Un aplauso para vos, Pato. Gracias por estar. Simplemente hacer una pequeña reflexión. Cuando veo tanta gente acá, siento que podemos creer en un futuro mejor para el distrito de Necochea, porque en estos últimos tiempos es como que todo pasa a través de las redes, a través de la foto, a través de las intenciones, y las intenciones no alcanzan para solucionar las cosas. La verdad que a mí me da vergüenza cuando entró seguramente Jorge a la ciudad de Necochea, o cualquiera de ustedes cuando entraron recién, lo primero que ven es los accesos, están completamente rotos, destruidos.
Ahora hace poquito tuvimos una batalla ganada, la cual en nuestro bloque con Eva le dimos mucha garra y fue algo que va a ser para la posteridad de toda la ciudad de Necochea, la tasa portuaria. En segunda instancia se dio un fallo a favor, la cual le va a devolver un poquito a Quequén algo de lo que le quitó el circuito de cargas del campo hasta el puerto, destruyendo día a día con una actividad comercial nuestra infraestructura. Yo siempre digo que en Necochea todo muy bonito, antes era pujante, tenía una actividad turística muy fuerte, tenía una actividad comercial muy fuerte. Le agradecemos a la actividad del agro todo lo que nos da, pero también nosotros no podemos ser solidarios con esa actividad. Nosotros con nuestras tasas no podemos pagar lo que rompen con el paso de las cargas. Por eso estoy muy contento que este fallo a favor no va a reparar del todo el daño, pero sí por lo menos va a dejar una base de mantenimiento, la cual después debo decir que tenemos que discutir con el resto de los sectores de la producción para ver de qué manera encontramos la forma de reparar el daño histórico. Me parece que la tasa portuaria va a ser algo que va a mantener, pero tenemos que discutir las formas de cómo reconstruir lo que perdimos, ¿sí? Bueno, y por último, sentir de que en Necochea y el distrito de Necochea, más precisamente en Quequén, tenemos que plantear con un trabajo a futuro qué es lo que queremos para nuestra ciudad. Si no nos ponemos a trabajar, si no nos ponemos a pensar de que con un proyecto político serio no vamos a volver a ser lo que fuimos en la época de esplendor, para eso nos quedamos en nuestra casa y listo, no hacemos nada. Yo creo que acá lo más importante es que nos pongamos a trabajar, no nos pongamos a pensar de que las cosas se van a solucionar por combustión espontánea. Y si sentís el calor de la gente como tenemos todos acá y estamos unidos para un proyecto superador, yo estoy convencido que en el 2027 no solo vamos a combatir lo que nos está haciendo el gobierno nacional, que nos está oprimiendo, nos está apretando, sino que vamos a tener en la provincia de Buenos Aires un nuevo gobernador peronista y en Necochea también vamos a tener un gobierno peronista. Pero un gobierno peronista que no se olvide de la gente, que para un compañero, para nosotros, no haya mejor que otro compañero, que el peor nuestro es mejor que el de ellos, y que basta de limarnos entre nosotros, viejo. Trabajemos para el común de todos. Déjense de joder. El gobierno de Milei nos está apretando realmente. Nos está hambreando, nos está quitando. Si vos tenés causas comunes, como la soberanía, como las Malvinas, ¿cómo no va a ser una causa común el hambre de la gente? ¿Cómo no nos va a encontrar unidos a todos pensando qué podemos hacer para cambiar el futuro de todos? Bueno, muchísimas gracias. Ustedes vinieron a escucharlo a Jorge, los quiero mucho. Gracias por estar. Saben que esto que hicieron es importante, es histórico y es por todos ustedes. Gracias de corazón. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Bueno, bien, felicitarte, Julián, por la iniciativa. Andrea, Jimena, gracias por estar. Gustavo, que Gustavo es un trotamundo de estas zonas. Vas a donde vas y él está ahí, siempre. Y no avisa, cae solo, no hace ninguna bandera de nada. Así que reflexiona. Yo digo, nosotros, lo primero que tenemos que tratar de mirar, ¿por qué estamos en este presente? Y este presente de Milei no tiene que ver por sus aciertos, sino tiene que ver con nuestros fracasos. En nuestros fracasos, tenemos que poder empezar a interpretar y a ver qué es lo que piensa la gente y qué cosas nosotros empezamos a decir que no verifica. Empezamos a tirar un montón de frases porque son frases históricas, pero que en realidad la gente no lo ve. Y no lo ve porque evidentemente no llegamos, y de esa manera que no llegamos es el lugar donde tenemos que empezar. Yo siempre cuento y también entender, cuando miramos un municipio, cuáles son las cosas importantes. Yo eso lo aprendí rápidamente. Yo fui intendente en el año 2009, ¿ya?
intendente interino. En ese tiempo, ¿se acuerdan la televisión digital? Sí, que repartía la. Bueno, esa televisión digital necesitaba una torre que iba a ser el edificio más alto de Sudamérica que se iba a construir en Avellaneda. Me invita Julio De Vido al Sheraton de Retiro, presenta la torre de la TV digital. Si fueron alguna vez a Ternópolis, ahí hay una maqueta del edificio que se iba a hacer, era la torre de la TV digital. Inversión de miles de millones de dólares. Después de ahí volví a Avellaneda un día de semana, imagínense, los más chicos ni saben de qué hablan, pero los más grandes, ¿se acuerdan los supersónicos que los autos iban por el aire? Nos lleva como los supersónicos, iba volando. Llego a Avellaneda, que voy a un centro jubilado, y una señora con batón, con un pañuelo en la cabeza, barriendo la calle. Vengo yo, se cruzó, o sea, como se cruzó, me dice, ¿usted es el intendente? Me dice, sí. Hace 6 meses que no pasa un barrendero. Mirá, ¿qué era lo importante? ¿La torre de la TV digital o el barrendero? El barrendero. Entonces ahí entendí rápidamente cuáles son las cosas de las que nosotros nos tenemos que ocupar. Y después también otra experiencia más, digo, una vez fuimos con Máximo Kirchner en el año 2014 a un lugar, un municipio X, y llegamos, y yo qué sé, las calles de acá son un billar al lugar de ese lugar donde fuimos. Los pastos de la plaza hasta acá. Las hamacas con las cadenas rotas, las luces no prendían, era todo un desastre. Pero entramos a una casa, y en esa casa había 20 personas más o menos. Y entre esas 20 personas estaba una abuela que se había jubilado con las jubilaciones de Néstor y Cristina, un pibe que era el primer estudiante universitario de su familia, las chicas que cobran la asignación universal y la tarjeta alimentar, el primer pibe que había conseguido un laburo, que nunca había visto laburar a su padre, y ahí entendimos que está bien, la infraestructura del municipio era importante, pero lo importante son las políticas públicas que te atraviesen y que atraviesan universalmente. Entonces tenemos que tener una mirada bien clara. Es fundamental recuperar el gobierno nacional, porque es a la que nos va a permitir cambiar la vida individual de cada una de las personas. Y después tenemos que hacer la casa nuestra, que es la casa grande del municipio, que sea mejor vivible. Así que son dos tareas que no son contradictorias. Por eso es siempre importante trabajar sobre la reivindicación de lo local, porque hemos tenido compañeros ideológicamente muy buenos, como gestores muy malos. Entonces cuando uno gestiona mal, lo ideológico se pone en otro lado. O sea, uno no puede hablar primero de lo ideológico si no genera la reivindicación. La reivindicación primero, después podemos meterle el contenido político de esa otra cuestión. Y también ver de qué manera podemos mejorar. Nosotros tenemos una mirada de donde, y también ahí tenemos una definición que nunca verificas. Nosotros como peronismo tenemos independencia económica, soberanía política, justicia social. No existe. Si no tenemos independencia económica, el resto de los escalones no se dan. Entonces debemos trabajar en cómo generamos un proceso económico de autonomía, y esa es la tarea de los municipios. Esa tarea, por ejemplo, yo trato de comparar el modelo Avellaneda. Nosotros recaudamos por habitante 230.000 pesos, Necochea recauda 46.000. Aparte, vamos a hablar con qué tipo de sociedad. O sea, el NBI, que marca las necesidades básicas insatisfechas, Avellaneda tiene 7,7, Necochea 4,9. O sea que hay una ciudad de contenido gente que más necesita en Avellaneda que en Necochea. Entonces, por lo tanto, una mirada que ahora tengo que tener una recaudación progresiva. Los que más tienen, más pagan. En Avellaneda, si yo vivo al lado de tu casa y mi casa vale más que la tuya, yo pago más que vos. Y acá en líneas generales se paga por metro de frente, ¿está? No importa lo que valga tu casa. Entonces incorporamos el valor de la propiedad, y el valor de la propiedad hace que la tasa de servicios generales tenga que ser progresiva. Entonces con esa progresividad nos permite tener una independencia económica. Nosotros pasamos de tener 32% de recursos coparticipables, que la coparticipación de la nación a la provincia a los municipios. Ahí tiene que ver con las atenciones de los hospitales, con la pobreza, con la superficie. Y Necochea recibe 4 veces más que Avellaneda por habitante en coparticipación. La incidencia del presupuesto en Avellaneda es del 12%, acá es casi del 70%. Entonces tenemos que trabajar en una matriz local que nos permita tener una situación económica mejor. Y él la ha hecho a partir de la ordenanza donde se dictaminó ayer,
que el puerto que empiece a pagar va a generar una reivindicación histórica que les va a permitir a la ciudad empezar a recorrer, pero no olvidarse que parte de una mirada del peronismo hacia tener una mirada sobre los que generan la riqueza o los que se llevan la riqueza, porque en este tiempo este puerto trabaja como un puerto exportador. O sea, todo lo que viene acá se va, la riqueza se va. Entonces, lo que tiene que quedar acá en este lugar, porque en este lugar generan las condiciones para que eso suceda. Y en esa tarea también tener una mirada del desarrollo humano. Siempre está el desarrollo humano en cualquier tipo de política. O sea, no es lo mismo gobernar el peronismo que gobernar desde el PRO. No debería ser lo mismo. Pero últimamente son cosas parecidas. Porque dejamos de generar políticas universales. Les voy a dar un ejemplo de mí, de cosas que sé yo. Por ejemplo, yo fui ministro de Vivienda de la Nación. El año que más viviendas se hicieron fue en mi gobierno, 30.000. La demanda es 2,5 millones de viviendas. ¿Alguno cree que podemos tener vivienda a través del Estado? No. Entonces después empieza la simplificación. ¿Qué dice? No se la dan a los hijos, a las amantes, a los ñoquis, a los punteros. Entonces digo, la solución evidentemente no pasa por ahí. Ahí cuando pasamos a hacer políticas testimoniales. Entonces las políticas tienen que ser universales. Cuando nosotros definimos algo tiene que ser para todos. Y se genera a partir de generar las inversiones necesarias. Por eso preguntarle a la gente. Y la gente pide cosas fáciles. A mí esa señora me pidió que le barra, no me pidió nada extraño. Y así va a suceder. Entonces digo, construir a partir de lo que nosotros tenemos, que muchas veces lo dejamos de construir, que es lo que nos enseñó Perón, la comunidad organizada. Claro, la comunidad organizada es la manera de cómo todos los actores sociales de una comunidad se involucran en un proyecto político que les permita a todos mejorar el proceso económico y dar mejor cantidad de servicios, que es el Estado, un generador de bienes y servicios, y equilibra las condiciones económicas para que la sociedad se desarrolle. Esas son las tareas básicas y las tenemos que consolidar. Entonces digo, tenemos estados de muy baja calidad. Pregunto, ¿acá quién vive en calles de tierra? Casi todo. ¿Tienen alguna expectativa de que le pavimenten la cuadra? Bueno, no está bien, entonces hay que construir una idea, un estado que te permita, porque si no vos decís, te da lo mismo que el municipio esté o que no esté. Entonces como consecuencia barrenderos no tenés. ¿Quién vive en calle pavimentada? ¿Y los barrenderos cómo andan? ¿Pasan? Es un ser en extinción. Acá lo que vi que no pasó un barrendero en los últimos 2 millones de años, ¿sí? antes de la prehistoria. Bueno, entonces, digo también, algunas zonas después, algunas zonas mejoraron las luces, vi que eso en el centro está bien, en la periferia me parece que no. Nosotros también tenemos una mirada como gobierno peronista que nosotros tenemos que gobernar de la periferia al centro. O sea, todo el mundo... Todo el mundo hace al revés, ¿viste? Pone linda la plaza y pone lindo el centro y el resto, de la periferia al centro se llega, del centro a la periferia no se llega nunca. Entonces ese es el primer concepto. Entonces el trabajo territorial de fortaleza tiene que salir de la constitución de la comunidad organizada que determina a partir de los intereses comunes una ciudad mejor, que permita dar la potencialidad. Y tienen que estar los industriales, tienen que estar la gente del puerto, tienen que estar los comerciantes, tienen que estar los sectores de la educación, o sea, todo, esa es la comunidad organizada. Porque, y en eso uno a veces hace cosas que no les pone palabra y otros les pone palabra. Lo de la periferia al centro yo lo hice intuitivamente y el que decía eso, que lo puso en palabras, fue Alberto Rodríguez. Yo trabajo, mi mirada es sobre comunidad organizada y el que tiene una organización política como comunidad organizada es Gildo Infran en Formosa, donde no tiene una sola unidad básica. Toda su organización política son referentes institucionales. Uno es presidente de un club, el otro es presidente de una cooperadora, el otro de una sociedad de fomento, el otro de una asociación XX, o sea, está formado su organización política con representantes de la comunidad organizada. Y en eso tiene que ver también, nosotros vamos a ganar una elección en la medida que elijamos bien quiénes son nuestros candidatos, pero que tengan representatividad. Porque la elección tiene tres partes. Construir mayorías. Si uno construye mayorías, gana elecciones. Y cuando uno gana elecciones, tiene que transformar.
Porque si gobierna igual que el como estaba antes, empezamos a dejar de tener sentido que el peronismo tiene una filosofía de gobierno que te va a cambiar y te va a resolver una cantidad de cosas. Entonces esa es la tarea. La tarea no es que venga uno de arriba y elija, no, acá el candidato es Juan, acá lo importante es que cómo organiza la comunidad organizada de Necochea para generar esa potencialidad. Y los sectores que se suman, porque tenemos experiencia de todo tipo, tienen que beneficiar al conjunto. Nosotros tuvimos experiencias en el gobierno de Alberto Fernández, el segundo de producción era el sector textil. ¿Cuál fue el mayor problema del gobierno de Alberto aparte de la fiesta de Olivos? La inflación. La inflación. ¿Ah? La inflación fue. También, bueno, pero esas son cosas que vos no las podés manejar, pero las cosas que sí podés manejar, la inflación fue una de las cuestiones. El sector textil participaba y era el segundo del Ministerio de Producción. ¿Qué fue lo que más aumentó? Lo textil. Entonces vos tenés un sector que viene a trabajar para el colectivo y se beneficia a su sector en perjuicio del conjunto, no funciona. Si es al revés, el sector textil era lo que menos tendría que haber aumentado y por lo tanto la inflación la tiraba para abajo. Entonces esa experiencia la tenemos. Comunidad organizada con compromiso social, con una mirada colectiva que nos permita a todos construir esa mayoría necesaria para gobernar. Y cuando uno gobierna tiene que transformar. Entonces lo que hay que hacer acá, por sobre todas las cosas, como yo les preguntaba a ustedes, un inventario de cómo está la ciudad. Si uno no tiene un inventario, yo a veces voy a algún lugar, ahora no lo voy a preguntar porque a veces lo pregunto y la pregunta me sale mal, ¿cuántas calles de tierra tiene el municipio? Hay que saberlo. Hay que saberlo. Bueno, hay que saberlo. Entonces ese es un dato que hay que tener. Ahora, podemos pavimentar cuadras, ¿cuántas cuadras podemos pavimentar? De manera a no generar una desilusión sobre la gente. Y también hay que ir al humano, hay que ir al desarrollo humano. Por ejemplo, acá tienen polideportivo uno. Si comparamos con Avellaneda tendrán que tener 8. Jardines maternales tienen 4. Si comparamos con Avellaneda tendrán que tener 9. Y ahí es donde nosotros generamos política universal. O sea que acá, cualquier pibe que quiera hacer deporte no tiene un lugar donde hacer deporte, salvo algunos. Entonces ahí dejamos de tener una política en deporte que sea universal. Sería universal si tenemos polideportivos en todos los barrios donde el que quiera hacer deporte lo puede hacer. Y esa es la tarea. Esa es la tarea. Jardines maternales. Hoy necesitamos en una sociedad que se desarrolla que los pibes estén en un lugar educativo para que los papás puedan trabajar. Y acá algunos pueden hacerlo y otros no pueden hacerlo. Entonces esas son políticas nuevamente testimoniales que son las que tenemos que diagnosticar para ordenar. Porque lo que decía recién Julián sobre la tarea que hace ella en niñez, tiene que ver con esto, cómo genera oportunidades para los pibes, porque los pibes van a llegar a un determinado lugar si tienen las herramientas de pibitos, si no, no van a llegar. Por ejemplo, nosotros tenemos, y aparte digo, a veces las consecuencias son indirectas que uno no las piensa. Nosotros tenemos 17 polideportivos, más casi 12 en construcción, 35.000 pibes que hacen deporte. Más 110 clubes de barrio donde 7.000 pibes hacen deporte. Más 6 clubes profesionales donde hay un montón de gente que hacen deporte. ¿Sabe cuál es el primero? Una cuestión, mucho mejor la seguridad. Imagínate 42.000 pibes haciendo pavada en la calle. Segundo, de 35.000 pibes, 3.000 son federados y 15 están en alto rendimiento. Los que están en los rendimientos están becados, pero para que tengan una beca de 2 millones de pesos, no una beca de 300.000, o sea que el pibe se dedica 1.000 por 1.000 al deporte. ¿Y cómo funciona? Los 35.000 quieren ser como los 3.000, los 3.000 quieren ser como los 15. Es una escala, pero hay modelos. Y eso hace, miren, directamente, la casa de deporte que más vende en la República Argentina está en el Shopping Alto Avellaneda, por la cantidad de deportistas que hay. Porque nosotros en las escuelas arrancamos universalmente en los jardines maternales, terminamos en el secundario. Todas las escuelas con aire acondicionado, frío-calor, los techos espectaculares, los patios espectaculares, los baños como de hoteles 5 estrellas. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sabe cuál es la consecuencia? Que Avellaneda tiene el 5% más de terminalidad educativa en el secundario que el resto de los 134 municipios de la provincia. Y no lo hicimos pensándolo en esa. La consecuencia de haber generado inversiones en educación son importantes. Aparte en la escuela te pasan las mejores cosas. En la escuela un día viene un pibe y me dice, estoy muy enojado con vos. ¿Qué te pasa? Me dice,
quinto grado estaba, me dice, antes llovía y no venía porque acá se llovía todo y arreglaste los techos. Hacía frío y no venía porque no había calefacción, pusiste calefacción. Hacía calor y no venía porque te morías de calor y ahora pusiste aire acondicionado y tengo que venir. Me decía, me dolía la panza y como los buenos estaban hechos mierda, no venía y me quedé en mi casa. Ahora arreglaste todo, no puedo faltar más. Entonces tiene consecuencias, y esa consecuencia de un pibe, digo yo en Avellaneda, el día que llueve, viste que cuando llueve los pibes no van más pibes que si no llueve. Y los días que hace calor, 40 grados, que los pibes no van más pibes porque tienen aire acondicionado en las aulas. Y eso tiene que ser un modelo de cómo generamos equidad. Y en esa equidad, digo, una ciudad equitativa, de la periferia al centro, todas las plazas tienen los mismos juegos. Y todas las luces son iguales. Yo veía luces que llegan letras a un lugar, a partir de ahí amarillas una cada tanto. Eso genera el desequilibrio. Y nosotros tenemos que trabajar, no es mágico, no se hace en un minuto, un día para el otro, pero es un proceso. Y es el proceso que tenemos que construir desde este lugar. Y lo van a hacer ustedes, nadie le va a venir a explicar cómo se hace. Lo tienen que hacer ustedes con la misma idiosincrasia que tienen ustedes, con una forma distinta a la que tenemos nosotros, pero lo tienen que construir ustedes y hay modelos de hacerlo. Y en esas cuestiones de las escuelas también me pasó algo muy lindo un día. Viene una nena, nosotros tenemos jardines de infantes, yo voy a todos los jardines de infantes, el último año que 2000 pibes más o menos se reciben, le entrego la medalla y un certificado. Viene una nena y me dice, te quiero tanto, tanto, que a mi perro le puse Jorge Ferraresi. Entonces digo, eso más allá de que te voten esas cosas, nunca más te las vas a olvidar. Entonces esa devolución que entiende la sociedad o que entienden los pibes, que es mucho más genuina que lo que puede hacer cualquier grande. A veces los grandes tienen intereses en decirte algo, pero los pibes tienen esa cuestión genuina. Y tenemos que tener esa mirada, centros jubilados, ¿cómo están acá? ¿Hay ayuda y políticas de tercera edad de adultos mayores? Y es fundamental, justamente la política de adultos mayores. Nosotros tenemos 115 centros jubilados donde trabajan en cosas muy activas, en deporte, en cultura, en talleres, digo, que eso te permite tener también algo que uno a veces no se da cuenta. Yo también eso lo aprendí cuando era muy joven. Yo iba a la Universidad Tecnológica Nacional, en Avellaneda. Y antes de ir a la facultad le iba a ver a mi vieja. Y mis viejos se separaron cuando yo tenía 13 años. Yo te estoy hablando que ya tenía 25, más o menos, 26, 23, por ahí. Iba a mi casa y mi vieja era una mujer complicada. Si tomábamos mate, porque tomábamos mate; si no tomábamos mate, porque no tomábamos mate. Si comías, porque comías; si no comías, porque comías. Si querías milanesa, te había hecho ravioles; si querías ravioles, te hacía milanesa. Era todo así, toda una cosa. Y un día voy y no estaba. Y otro día voy y no estaba, y otro día no estaba. Se fue a un centro jubilado. Y mi vieja, cuando empezó a ir a ese centro jubilado, hacía 13 años que no iba a una peluquería, 13 años que no se compraba ropa y nunca había viajado. Y un día viene y me dice, Jorge, me voy a Camboriú. ¿A dónde? A Camboriú. Me dice, mira qué difícil te decía Camboriú. Y le cambió la vida. Entonces digo, nosotros cuando tenemos una mirada como la que tenemos nosotros, que tiene que ver con el desarrollo humano, es la niñez. Y es la tercera edad, aparte de lo que nos planteó Perón. Digo, no es que le estamos inventando nada. Los privilegiados, los pibes y los abuelos, jubilaciones horribles de porquería, y los pibes no tienen un jardín maternal, no tienen una plaza, no tienen un polideportivo donde jugar. Entonces digo, tener bien claro que nuestra filosofía de gobierno tiene que ver generar una independencia económica, si no vamos a poder hacer nada, y con eso nos tenemos que pelear. No es simpático, ¿eh? No, mirá que cuando al que no le cobra le vas a cobrar, se va. Pero también si vos tenés el acompañamiento de la gente, es mucho más fácil. Y hay que tener mirada cómo vamos avanzando sobre los grupos económicos que tienen recursos. A nosotros nos pasó, yo tengo un gran nivel de recaudación en Avellaneda, pero cuando vino Macri se nos cayeron 10.000 contribuyentes. Nosotros tenemos 125.000 contribuyentes, 10.000 que pagaban y les cambió las tarifas, se fueron al carajo, se perdió la capacidad de laburo. Era lógico que había gente que pagaba, dejó de pagar. Para nosotros en ese momento eran 15 millones de pesos. Multiplicamos por 3, era una moneda. Entonces yo analizo qué tenemos nosotros tenemos un puerto, 6 terminales portuarias. Entonces digo, le voy a sacudir a las terminales portuarias el 100%. Me llaman, no te voy a pagar, te judicializo, yo lo amenazo, me amenaza que te espero en la esquina, que nos agarramos a piña, que toque el otro, bueno, así. Nos pusimos de acuerdo. El 50%. 6.
Con eso yo recuperé 25 millones. Con 10.000 perdí 15 y con 6 recuperé 25. Entonces también hay que tener una mirada de cómo dinámicamente los grupos económicos se favorecen de distintos sectores. En este tiempo, las cerealeras que están acá, ¿cómo les va? Está. Entonces digo, está. Porque a veces no es una cuestión de plata, es una cuestión de dónde está la plata y cómo se distribuye. Por ejemplo, pasa lo mismo, por eso es tan importante tener la nación. Porque aparte de los desequilibrios que tiene la provincia, son fortísimos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, una vez Alberto Fernández le saca el 1% de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y se lo da a la provincia para seguridad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Bueno, es un dato, listo, no importa. 1% de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto es el 1% de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires? 6 años de presupuesto de la Municipalidad de Avellaneda. Y 14 años de presupuesto de Florencio Varela. O sea que no es un problema que no hay plata, ¿no? Es un problema cómo se distribuye. Entonces nosotros lo que tenemos que trabajar en una distribución de los recursos económicos de la riqueza que genere equidad, que genere igualdad de oportunidades. Esta es la tarea. Entonces digo, tenemos experiencias de cómo hacerlo, con qué hacerlo, cómo mirarlo. Y esa mirada tiene que tener toda una mirada local de ver cómo ordenamos prioridades. Todo junto no se puede hacer, pero cómo empezamos a tener esa pertenencia a un gobierno que va a trabajar, y hay que explicitarlo lo de lo económico, no hay que hacerse, no, que después hay que explicitarlo. Digo, por aparte también, digo, la sociedad tiene que saber cuándo vamos a hacer algo, dónde lo vamos a hacer. Y eso hay que trabajarlo, entonces es una tarea que tienen todos ustedes, que tienen voluntades, tienen ganas de sacar este gobierno adelante, de volver a recuperar esta ciudad pujante y turística que era maravillosa. Por suerte ahora, bueno, pudieron hacer algo ahí con el casino, que fue también, ¿no?, un monumento al abandono durante tanta cantidad de tiempo. Así que de eso se trata, de construir una mayoría que permita que sea la representación de este lugar. Y mirar, primero hablar de las cosas que le pasan al vecino. Nosotros hablamos muchas veces, como yo le expliqué, de vivienda, cosas que no entiende, y después mejorar las cosas que están mal. Yo digo, ¿vieron que se habla de Estado presente? Siempre está presente el Estado. En la época de la dictadura, Estado genocida. Ahora el Estado, ¿para qué está? Para entregar los recursos naturales, que sin el Estado no lo podría hacer, y para beneficiar el sistema financiero. Entonces, falso, Estado presente, Estado no presente. El Estado tiene que ser eficaz, y generar políticas públicas que sean universales. ¿Cuántas podemos hacer? 5, hagamos 5, no hagamos 500 testimoniales. 5 bien, por ejemplo, ¿cómo estamos en la educación? ¿Bien o mal? Alguno dice, ¿quién dice bien, quién dice mal? ¿Quién dice mal? Sin miedo, dale, sin miedo, podemos, ¿verdad? No, estamos mal. Por ejemplo, nosotros. Bueno, infraestructura le venía contando a él, que capaz que no lo saben, hay algo que se llama fondo educativo. El fondo educativo la provincia lo transfiere a los municipios, y de esos fondos que transfieren a los municipios, el 40% tiene que invertir en infraestructura. Recién veamos los números acá entra, este año van a entrar 1.800 millones de pesos para arreglar las escuelas. Y aparte, 2.400 millones más, porque obligatoriamente tiene el 40% que también entran para inversión en educación. ¿Qué se hace con eso? No sé, ustedes verán que ahí tienen un recurso, que no hay que pelearse con nadie, que hay que usarlo de forma eficaz, ¿no? Y que tiene que ir a las escuelas. Por ejemplo, ni bien ni mal, no es una valoración, pero una vez alguien pagó con el fondo educativo un recital de Palito Ortega. Está bien, es su criterio, no cuestiono, pero primero, si tenemos todas las escuelas fenómenos, bárbaro, pero si no las tenemos bien, entonces hay un fondo educativo que la provincia transfiere a los municipios para que los municipios arreglen la infraestructura, ¿tá? O sea que eso existe. Por eso no tengamos miedo tampoco, y hay cosas de la provincia que tenemos que corregir. Ausentismo docente a nivel secundario, 25%. Ahora tenemos que mejorar los salarios, no es que lo hacemos así. Entonces tenemos que tener una mirada sobre el salario docente para tener una mejor eficacia en el nivel docente. La salud, ¿cómo estamos en la salud? Después charlamos. ¿Cómo estamos en la salud? Entonces digo, son cosas que las tenemos que abordar, no son mágicamente. Ahora, el tema de la salud tiene que ver también con mal pago a los médicos y quizás probablemente con falta de insumo. Entonces tenemos que tener una mirada, porque pasó algo que Milei nos anunció que
el sistema privado se iba a ocupar de todo. Y en salud pasó todo lo contrario. Muchos que tenían prepaga se fueron de la prepaga y vinieron al Estado, y muchos que tienen obra social, que están en quiebra, vienen a atenderse al Estado. Entonces el Estado voló por el aire. Ahora también tenemos que poder trabajar. Hay algo que se llama, digo que eso también tiene que ver con la eficacia y la eficiencia que tenga el municipio, hay algo que se llama SAMO, ¿tá? Las obras sociales. Vos vas a un hospital y tu obra social paga porque vos te atiendas, no es que es gratis el hospital. El hospital recupera los costos a través de las obras sociales. Ahora, para eso hay que decir, cuando te venís a atender, ¿de qué obra social tenés? Tengo Juan Pérez, listo, Juan Pérez, después le facturan a Juan Pérez la atención que vos tenés. Ahora eso hay que laburarlo, no es que no está. La otra vez también me junté con los trabajadores. ¿Cómo está la justicia? Acá tienen departamento judicial. ¿Cómo está la justicia? Bueno, ahora también me decían, bueno, está bien, pero ¿por qué es tan mal? Entonces digo, tenemos que mirar, a ver, el tema de la educación, lo tenemos que arreglar junto con los sindicatos docentes. Nos tenemos que poner el problema arriba de la mesa y lo tenemos que empezar a resolver. Tema justicia. La mayor cantidad de juicios son accidentes de tránsito y seguro. Mayor cantidad. No sé, de que la ciudad de Buenos Aires generó su departamento judicial. Entonces vos podés accionar un accidente acá, o ir a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires en 3 meses tiene mediación y en 9 meses tiene resuelto el juicio. Acá 15 años. ¿Dónde vas? Bueno, la diferencia es que vos dejaste cobrar la tasa de justicia. Entonces, el 90% de los juicios que se fueron de la provincia a la ciudad, nosotros dejamos recaudar la tasa de justicia. Entonces no tenemos que repartir, entonces tenemos que generar nuevamente un sistema judicial eficaz que recupere la tasa de justicia y vamos a tener plata para distribuir. Todo es así, entonces todos somos partes de un problema que lo tenemos que resolver, como yo decía, como comunidad organizada. Sos parte, bueno, vení, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y esa es la tarea. Y en esa tarea también, digo, nosotros perdimos esa perspectiva del proyecto político. Hay gobiernos nuestros que pagan salarios de indigencia. No tiene nada que ver con el peronismo. ¿No? Si no tenemos políticas universales que generen el desarrollo humano con esa mirada que el hombre, lo más importante, a partir donde toda una estructura económica se pone al servicio del hombre, y no pasa, no sucede. Por ejemplo, ustedes, los que tienen casa de tierra, y ya el municipio no te importa si tenés un pibe y tenés que ir a pagar una guardería o alguien que lo cuide en tu casa, el Estado no te importa. Si vas por una calle de esa que hay una luz cada tanto, tampoco te importa, entonces deja de importarte el Estado. Si no tenés un polideportivo donde los pibes hagan deporte, si no tenés un lugar donde vos vivas y sabés que cada vez vas a ver mejor, porque ¿qué aspiramos todos nosotros? Que las próximas generaciones vivan mejor que nosotros. Ahora, si miramos en la retrospectiva, creo que cada vez estamos viviendo peor. Entonces algo mal habremos hecho, porque lo natural y lo que nos enseñó el peronismo, ¿qué nos enseñó el peronismo? Clase social ascendente. Entonces nosotros tenemos que volver a construir desde la mirada del peronismo de qué manera gobernamos. Y esa manera como la gobernamos, la construimos entre todos como comunidad. Y lo que plantea hoy el Papa León XIV, digo, construir la comunidad para gobernar los países que tienen que salir de la opresión de los grupos económicos poderosos multinacionales. Es así, no es muy difícil. Y es lo mismo que hizo Perón. Y aparte en esta cuestión, en esa frase también, digo, como yo le dije, las consecuencias de las políticas que uno tiene, ahora estoy leyendo mucho más que antes, cosas que me acuerdo. Por ejemplo, uno cree que, no sé, independencia económica, seguridad política, justicia social es un dogma que generó Perón a partir del 45 como una cuestión ideológica. Recién Perón declara la independencia económica en 1947, cuando saca los empréstitos de la Argentina y dice: la Argentina no tiene más deuda, que lo hizo Néstor cuando se sacó los fondos, la deuda con el Fondo Monetario. A partir de ahí fuimos independientes, antes no éramos independientes. Entonces no tiene sentido, si vos sos independiente, soberanía política, o sea, hago lo que pienso y lo ejecuto, y con esas dos cosas hacemos justicia social. Porque nosotros también a veces, y tener una mirada de país, por ejemplo, nosotros a veces cuestionamos, por ejemplo, al gobernador de Tucumán, ¿no? Que a sus diputados y senadores votan a veces a favor del gobierno. Ahora el gobernador de Tucumán, el 20 del mes, tiene que llamar al gobierno nacional para que le den plata para pagar sueldo. ¿Qué otra cosa pasa? Ahora yo me pregunto para qué quiere ser gobernador, primera cuestión. Por eso digo, el inventario para transformar.
Pues si vos vas a un lugar para dar lástima y para arrodillarte, no creo que nadie quiera eso. Pero si después haces eso, si no tuviste la mirada de qué cosas tenés que transformar para cambiar esa realidad, jodete. Pero igual, bueno, pero es un dato de la realidad. Así que bueno, a construir esta mayoría, a construir este desafío sobre hablar de las cosas de Necochea. A los que están muy ideologizados nos interesan hablar de otras cosas, pero la gente común de a pie acá quiere resolver las cosas que le pasan todos los días, las cosas que no puede encontrar y no puede resolver a partir de que el Estado tendría que organizar para tener esa vida en común. Entonces digo, esa es la tarea. Sin perder de vista lo que decía atrás, fuimos una ciudad que estaba hecha mierda, pero la gente le habían pasado las políticas universales que le cambió la manera de vivir en los últimos 12 años del gobierno de Cristina, que fue igual lo que le había pasado en el gobierno peronista de Perón en la década del 40-50. Entonces esa es la tarea. Tener dos miradas bien claras, una ideológica para la construcción de lo que uno quiere hacer, pero fundamentalmente la tarea del municipio hablar de las cosas de acá. Si nosotros no hablamos de las cosas de acá y cómo las vamos a resolver, no nos va a ir bien. Entonces esa es la primera tarea, construir un proyecto Necochea. Entonces tiene que tener nosotros un proyecto allá, teniendo un proyecto Necochea, tomando las mejores cosas y los mejores ejemplos de un montón de cosas que hay para copiar, no hay mucho que inventar. Ahora hay que tener decisiones. Y en este tiempo tenemos una ventaja, los que creemos, otros creen otra cosa, que en Axel tenemos la esperanza por construir una referencia en la nación que nos permita volver a la Argentina al camino que tiene que volver. Y para eso, esta Argentina se reconstruye desde el pie, desde abajo, empezando, yo digo, en cada lugar que tenemos, si aspiramos a que Axel sea nuestro candidato, tenemos que tener un Axel, con esa misma mirada. Y Axel, aparte, se le conocen un montón de virtudes, pero una virtud que ustedes no conocen, que tiene una templanza que es impresionante. O sea, cualquiera de nosotros los que estamos acá les puedo asegurar, en las reuniones que existe Axel, nos agarramos a piña, todo, no se alvenemos. Axel tiene una templanza que no se le mueve nada, y para los desafíos de este tiempo, donde va a haber que disputar poder con tipos que son muy poderosos, la templanza me parece que es un valor que va a ser importante, va a ser fundamental. Y en esta tarea, digo, somos todos fundamentales, no sobra nadie. Yo, por ejemplo, armo rompecabezas de 5.000 piezas. Los dos anteúltimos, el último sí me salió, los dos anteúltimos no los armé, me faltó una pieza. Pues yo los armo en caja y el gato me tira las piezas, vienen las limpias, me barren y me faltó una pieza. Y no está armado el rompecabezas. Entonces fíjense, en un rompecabezas de 5.000, uno solo que falte, el rompecabezas no se arma. Y acá es lo mismo, acá necesitamos generar una construcción política donde cada uno hace unas piezas, uno pone 100, otro pone 50, otro pone 80, otro pone 300, pero si falta uno solo, el rompecabezas no se arma. Así que tenemos que armar ese rompecabezas necesario para construir el triunfo de Necochea, para poder consolidar la provincia de Buenos Aires y definitivamente la nación, para construir esa Argentina que todos nos merecemos. Así que, buenas noches a todos y gracias.